Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Julie Guerrero, Jaiber Hernández y Oscar Cetina. Vamos a hacer una narración de cómo solucionamos el problema propuesto por el profesor Camilo Súa. El problema dice, se cuenta con un círculo en papel. Realiza un corte desde el centro del mismo hasta el borde y determina un cono con este material. Involucra GeoGebra en el proceso que considere necesarios. Entonces nosotros para cortar el círculo, puesto que nos dieron un acetato de forma rectangular, primero hallamos el centro de este acetato y a partir de allí, con ayuda de una lana, hicimos el trazo de la circunferencia, lo que nos dio como resultado este círculo. Eh, Luego, antes de iniciar nos decían que anticipáramos en qué ángulo de soporte sospechas que se obtendrá el mayor volumen para el cono. En la discusión que se generó entre nosotros tres, dijimos que debía ser un ángulo de 90. Anticipa nuevamente, ¿consideras que el volumen tendrá una tendencia creciente o decreciente? Ahí nos ayudamos un poco del círculo y realizamos el ángulo de 90. Entonces llegamos a la conclusión que si tendría un mayor volumen en 90, entonces sería creciente, sí, creciente de 0 a 90 y decreciente de 90 a 180. Luego nos decían, existirán distintos cortes para los cuales se obtenga el mismo volumen. Asumimos que como el mayor era 90, pues entonces quizás en 45 y en 135 iba a estar el mismo volumen en el cono. Entonces decidimos intentar corroborar la parte que nos pedía cómo verificarías o rechazarías tu sospecha en los literales A D. Para ello nos fuimos a GeoGebra 3D, y pues hubo bastante tiempo de exploración. Primero hicimos un cono con esta herramienta, acá la que estoy mostrando, acá, y pues para ver cómo se comportaba el cono. Luego intentamos revisar cuál sería esa base del cono y cuál sería esta altura. Aprovechando eso, generó la idea de que esta parte era constante y intentamos hacer como un triángulo rectángulo para encontrar la altura del cono, puesto que en un primer programa que hicimos con ayuda de este circulito, que voy a mover acá, la altura de nosotros era constante. Entonces tuvimos que hacer bastante exploración para que la altura pues variara con respecto al ángulo que dábamos acá. Bueno, para relatar un poco la exploración que hicimos, nos ayudamos de este círculo que habíamos hecho. Pues al hacer un corte de un rayo cualquiera nos dimos cuenta que quedaba un sector circular, es decir, cuando quedaba doblado esto, queda este sector circular, y a partir de allí empezamos la exploración en GeoGebra con, la muestro, con sector circular. Luego, aprovechando eso, construimos la base del cono y despejamos la altura, puesto que nos habíamos dado cuenta que había una relación constante entre el sector circular y pues lo dividimos por 2pi. Pero nos dimos cuenta en el camino que había unos errores en el planteamiento que habíamos propuesto, los cuales fueron los siguientes. Bueno, entonces los errores que cometimos fue no haber tomado la medida del radio de esta circunferencia para encontrar la base del cono, y el otro fue en la altura, que tomamos como referencia el sector circular y no la longitud del arco. ¿De cuál arco? De este que quedaba acá. Entonces, a partir de la corrección de estos errores, logramos encontrar el volumen del cono, pues con la herramienta, y los ángulos,
que variaban y los modelamos aquí en una tabla, Cambiar la amplitud del como lo ángulo. mencionaba en la tabla de datos que extrajimos al estar cambiando la medida del ángulo y el volumen. Nos dimos cuenta que, por acá está, nos dimos cuenta que para que hubiera un mayor volumen el ángulo estaba entre 65,8 y 67,5 grados aproximadamente. Pues estos fueron los dos valores más grandes del volumen del cono. A partir de allí pues determinamos el ángulo, que por redondeo dijimos que aproximadamente 66 grados. Y pues bajo esta construcción y exploración pudimos darle solución al problema planteado. Muchas gracias.